Segunda de Crónicas. Ahí el capítulo 20. Quiero hermanos, hacer un breve resumen, porque voy a hacer breve en esta mañana, porque nos queda el final del capítulo 20. Como ya he dicho antes, hemos predicado 2 veces, ¿verdad? Y quiero en esta mañana deciros, hermanos, que tenemos un horizonte que nos vamos a encontrar mientras que vamos caminando, Mientras que vamos caminando nos encontramos ese horizonte que podemos visualizar, pero evidentemente cuando vamos caminando en ese horizonte nos podemos encontrar muchísimas cosas. Hay cuestiones que nos salen a nuestro alrededor, nos pueden salir problemas, circunstancias, nos salen las batallas y las guerras cotidianas de cada día, algo verdad que está en medio de nosotros, también evidentemente las victorias que ganamos a través del poder de Cristo en nuestras vidas, pero son cosas que tú y yo como iglesia, hermano, son cosas que tenemos que hacer en este año. En este año, como estamos hablando, es un año, hermano, donde lo primero que tenemos que hacer y lo más importante que debemos de hacer es de buscar a Dios, de buscar de su presencia. Buscarlo en adoración, buscarlo en oración, humillarnos delante de Él, porque las batallas, las guerras, las circunstancias no se ganan en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu. Ya lo dice el profeta Ezequiel, Señor, no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu, con tu Santo Espíritu. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que hacer un trabajo. Podemos decir que tenemos un reino que extender, que es el reino de los cielos. Tú y yo somos participantes y colaboradores, como dice el apóstol Pablo en Corintios, para que el reino de los cielos se extienda a través de la predicación del Evangelio. Tenemos una obra que cumplir, hermanos. ¿Por qué? Porque son momentos proféticos que estamos viviendo, momentos proféticos, momentos sobrenaturales que vamos a vivir. Es un tiempo, hermanos, de cumplimiento y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y las armas que tú tienes es la palabra de Dios, es la oración, es el ayuno, es la adoración. Y si queremos ver nuestros objetivos cumplidos, nuestros retos alcanzados, nuestra congregación siendo bendecida, edificada, creciendo, solo nos queda de buscar la presencia poderosa de Dios. Clamarle a Él para que Él haga y siga haciendo la obra en medio de nosotros y en medio de nuestros hogares. La oración, hermanos, podemos decir la oración y la adoración es como inyectarle esa gasolina al motor. Es el poder del Espíritu. Cuando nosotros elevamos la oración es cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vamos a alcanzar lo que se tiene que cumplir. Lo que se tiene que cumplir. Durante las guerras, hermanos, los retos, las conquistas en territorios difíciles, los involucrados, que es de lo que se trata el texto de Crónica que hemos estado compartiendo durante varias semanas, es que hay una guerra que hay que pelear. El rey Josafat se encuentra en medio de una situación muy difícil, y es que vienen en contra de él, un ejército poderoso viene en contra de él, y él, como decíamos la semana pasada, ni sabía ni podía hacer, él ni podía ni sabía, pero hace algo, y es lo que hay que hacer, buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que puede hacer la obra en medio de nosotros. Él dice que ora, que se humilla como un pueblo unido, buscando la presencia, la dirección de Dios. La dirección e incluso de los dones que Dios derrama en medio de su pueblo, porque dice que estaba el profeta Jafael, y dice que investido con el poder del Espíritu Santo se levanta y profetiza, y le dio una palabra al pueblo, diciéndole que parado, estar quieto y ver la salvación que tenía que venir del Señor, porque la guerra era de Dios y no de ellos. Tenemos que dejar que el Señor pelee nuestras batallas. Muchas veces queremos pelear nosotros, y nosotros hay veces que ni podemos y la mayoría de las veces ni sabemos, pero Él sí. La voz de Dios
Y para oír la voz de Dios tenemos que tener oídos sensibles a lo que Dios nos quiere decir. ¿Acordáis? Hablaba la semana pasada de la contaminación lumínica, ¿verdad? Para ver destellos y cosas que suceden en los cielos. Cuando viene un cometa, cuando viene algo y lo queremos ver, nos tenemos que ir a una zona oscura, donde no haya contaminación lumínica, porque nos puede entorpecer de ver de una manera clara lo que tenemos que ver. Por lo tanto, tener oídos limpios, sensibles, sencillos, abiertos a lo que el Espíritu nos quiere decir. Y eso, hermanos, para obtener esas victorias, nos tenemos que abrazar continuamente a la cruz de Cristo. Es por ello, hermano, que los cristianos al enfrentar, hermano, todas las guerras debemos saber cómo enfrentarlas, manejarlas y sobre todo obtener esa victoria que está garantizada en la cruz del Calvario. Allá en la cruz está el vencedor, el fiel y verdadero, prometiéndonos y dándonos la victoria, porque Él venció a la muerte, venció a los principados y a las potestades, y sobre ellos dice que aún a la serpiente allí le pisó la cabeza. Estamos, mi hermano, mi hermana, hablando de un tiempo de cumplimiento, de una palabra que el Señor nos está trayendo y hemos compartido durante este tiempo varias enseñanzas, ¿verdad? La primera de los versículos 1 al 4, o buscar al Señor en oración y ayuno, y la segunda es del 6 al 9, adorando al Señor con todo nuestro corazón. Esa fue la primera predicación. Y la segunda fue del versículo 10 al 13, reconociendo el señorío de Dios, teniendo dependencia y unidad en el pueblo, ¿verdad? Y la segunda enseñanza del versículo 14 al 17, esperando esa respuesta del Señor y obedeciéndola en el poder del Espíritu. Él está, decíamos la semana pasada, Él está con nosotros y nos ha dado esta tierra, nos ha dado una familia. Tenemos que declarar que Él nos da la victoria, aleluya. No temer porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Bendito sea su nombre. Vivimos en un tiempo precioso y maravilloso. Por eso va a decir en segunda de Crónicas, ¿verdad?, que nos toca en esta mañana esas dos enseñanzas que voy a dar también en esta mañana. Y la primera es del verso 18 al 21, que dice que Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y mientras ellos salían, ¿verdad?, salían ahí al desierto de Tecoa, y mientras ellos estaban ahí, dice la palabra de Dios: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Aleluya, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. En el nombre poderoso del Señor. El versículo 18 dice que nos da cuál debe ser nuestra posición frente a Dios. Rostro en tierra. No con una posición de altivez, sino con una posición de dependencia de Dios, reconociendo que sin Él no podemos. Que sin Él no podemos. Que a nosotros, hermanos y hermanas, nos guarde el Señor de toda vanidad y de toda vanagloria. Porque grandes hombres de Dios, aún reyes, pero también grandes hombres de Dios, y hablo literalmente, que han sido prosperados de una manera tremenda, sobrenatural, por no tener el rostro humillado a tierra, porque su corazón se llenó de vanidad y de vanagloria, lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Y quizás tú tengas en mente algún que otro hombre de Dios
que lo tuvieron todo y lo han perdido todo porque se llenaron de vanagloria. Nuestra posición delante de Dios es: Señor, nosotros no podemos, no sabemos, pero no por nada, sino porque la obra es suya, la iglesia es suya. Nosotros solamente somos instrumentos que el Señor nos usa, quizás hoy y mañana no, porque su obra es de Él. Que nadie se crea que la iglesia es de alguien, que nadie se enseñoree de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, comprada por precio y un precio de sangre. Tú eres de Dios. Dios es tu dueño. Dios es tu dueño. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que tener esa capacidad, reconociendo nuestra humanidad, lo que somos imperfectos, que somos débiles, que hoy estamos de pie y mañana estamos caídos, que nadie se cree aquí, por muchos años que tú lleves en el Señor, por mucha teología que tú conozcas, que tú no vas a caer. Porque aún el apóstol Pablo dice: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Por eso, hermano, cuando una iglesia, hermano, tiene esta posición, esta dependencia del señorío de Cristo, dándole el lugar a Él, esa congregación prospera. Esas vidas prosperan. Esa iglesia es edificada. Esa iglesia crece. Porque la gloria es de Él. Nosotros tenemos que confesar, mi hermano, mi hermana, por muy preparado que estemos en teología, etcétera, etcétera, títulos que podamos tener, etcétera, etcétera, con eso no se hace nada. Porque los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sujeción, obediencia. Hermano, cuando tú estás en tiempo de guerra y levantas una oración, esta será escuchada en la tierra. Pero quiero decirte algo, también se escucha en el cielo. Y no quiero que te olvides, también se escucha en el infierno. Porque cuando tú oras, también se escucha en el infierno. Porque el diablo no es todopoderoso, pero es poderoso. El diablo no lo sabe todo. El diablo no sabe lo que tú estás pensando. Pero cuando tú abres la boca y oras, él escucha. Por eso cuando tú oras, se escucha en la tierra, porque se oye. Se escucha en el cielo, porque papá te está escuchando, pero también se escucha en el infierno. Y el enemigo huye. Cuando tú te levantas con poder y gloria, lleno del Espíritu Santo, humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo que solamente a Él le pertenece la autoridad y el señorío. Y cuando Cristo gobierna, los demonios huyen. Y las guerras son conquistadas. Y nosotros obtenemos la victoria. La victoria de Jesús y la de su iglesia, junto con la derrota de sus enemigos, está segura. No podemos dudar de ello. No podemos dudar de ello. Al contrario, debemos estar convencidos de la victoria en la cruz del Calvario, que ya fue ejecutada, que ya fue realizada. Su obra, dijo Jesús, es consumada. Todo es consumado. La victoria es nuestra, debemos de tomarla, vivirla y declararla por fe. En el versículo 20 se dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Al creer en Dios, al creer en lo que Él hace, estaremos seguros. Es una promesa verdadera y fiel. ¿Quién? Sino otro te está diciendo: creed en el Señor. Si solo Dios puede garantizar nuestra seguridad y nuestra victoria en frente de cualquier guerra. Y en este caso, la guerra, que ya lo hemos leído, el texto ni se había iniciado. Hay una amenaza de guerra, pero todavía la guerra no se había iniciado. Por eso, hermanos, creed en el Señor. La palabra dice: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Hermano, ¿por qué? Porque la fe ve lo invisible. La fe no se guía por lo que se ve, sino por lo que no se ve, por lo que se espera. La convicción, la fe cree lo imposible, lo que no es. Como yo decía la semana pasada, ¿quién nos iba a decir a nosotros cuando comenzamos que íbamos a estar así y aquí y en este lugar? Pero por fe, porque Dios hace maravillas
en medio de su iglesia. Y cuando hay corazones llenos de fe, Dios cumple sus promesas, aleluya, porque hay corazones abiertos para recibir lo que Él quiere. Hay algo, hermanos, que tenemos que tener convicción de que nuestras oraciones, en nuestras luchas, nuestras batallas, son y están delante del trono de Dios. Que nuestras oraciones Dios las contesta a su forma, a su manera. Él nos da la confianza a la vez y a la vez produce en nosotros también convicción en nuestro corazón para poder declarar, como dice el texto, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Él no te va a fallar. Él no va a menguar su mano poderosa sobre ti. Él tiene cuidado de ti porque te ama y te ama con amor eterno. Él lo ha dado todo por ti. Él ha dado lo más maravilloso que Él tenía en el cielo. Su misma persona, Dios hecho carne, se entregó por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, con gozo, con alegría, como dice el texto, en medio de las guerras, en medio de la enfermedad, en medio del temor, en medio de las circunstancias, aún en guerras que ni comienzan, en medio de las amenazas, en medio del campo del enemigo, declara una palabra de fe, una palabra de convicción, una palabra de seguridad, de que la misericordia de Dios es para siempre, aleluya. Y tenemos que declarar, y lo tenemos que declarar a alta voz, misericordia. ¿Por qué? Porque debemos de vivir confiados en Dios, que Dios está en medio de nosotros, aleluya. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y cuando comenzaron, texto 22, vamos a leer. Y cuando comenzaron, verso 22, a entonar cantos de alabanza, ¿estás ahí? Puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice, daros cuenta lo que sucedió. Dice que pusieron una emboscada y se mataron los unos a los otros. Los del ejército enemigo se mataron los unos a los otros. Dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat, dice, viniendo entonces Josafat a su pueblo y a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, dice, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca, mi hermano, mi hermana, que significa bendición. Porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de los enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel.
Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Gloria a Dios. Su Dios le dio paz por todas partes, Jehová de los ejércitos. Pero es que ese Dios tú te lo encuentras. Dios hecho carne, Jesús. Y te dice, yo no te doy la paz como el mundo te la da. Yo lleno tu corazón de paz. Yo lleno tu corazón de bendición. Yo estoy aquí, dice, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo os voy a dar descanso para vuestras almas. Yo voy a dar la paz que necesitéis. Es el mismo Dios. Dios dando paz por todas partes, dándote victoria en cada batalla, en cada circunstancia, trayéndote el poder, la gloria que tú y yo necesitamos. Cuando nosotros hacemos algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado, porque nos cuesta humillarnos, adorar, alabar, exaltar su nombre y reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Cuando hay vidas entregadas, cuando hay vidas derramadas delante de Él, cuando hay vidas abnegadas, cuando hay esa búsqueda de la presencia de Dios, abnegada, gloriosa, coherente, Dios hace maravillas en medio de nosotros. Dios hace maravillas en medio de nosotros. Voy acabando. Prepárate para lo que te voy a decir ahora. Voy acabando. Cuando en la oración hay alabanza, y es una forma de vida, no solamente alabas aquí, vienes y alabas aquí un ratito, sino que cuando tu vida se transforma en una continua alabanza a Dios, de adoración a Dios, cuando nadie te tiene que decir, que alabe a Dios, sino que emana de ti, que surge de una manera natural de ti, eso es algo tremendo y algo sobrenatural. Y esa es la forma de vida que debemos de vivir la Iglesia. Aquella que ha conocido a un Dios grande, a un Dios que se mueve en las cosas grandes. Cuando hay viveza en el Espíritu, cuando hay llenura del Espíritu, no nos tienen que decir que alabemos a Dios. No nos tienen que decir que adoremos a Dios. Cuando hay llenura del Espíritu, cuando hay hombres y mujeres espirituales, eso es algo natural. Se da de una manera natural. Se adora a Dios, se alaba a Dios. Cuando vivimos gozosos, aún en las guerras, la confianza es depositada en Dios. Cuando podemos vivir por fe y en fe, creyendo lo que no veo. Cuando en nuestra boca hay constante confesión que brota como agua desde nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo y el amor de Dios se derrama en nuestras vidas. En ese momento estamos derrotando a los enemigos espirituales más poderosos y poniéndolos debajo de nuestros pies. Versos 24 y 26. Ahí dice que había algo poderoso que se estaba dando. Algo poderoso que se estaba dando. Algo allí maravilloso ocurre. Y va a declararte a ti en esta mañana que había una gran multitud, pero dice que todos yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Yo quiero decirte que cuando tú tienes esta posición delante del Señor, ningún enemigo tuyo sale vivo. Todos son derrotados. Todos son derrotados. Y hay más. Dice el verso 25, viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres riquezas, vestidos, alhajas. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca. Bendición. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que esto es una palabra hoy y quiero que te la tomes para ti. Porque vamos a tener guerras, batallas, problemas, circunstancias, dentro y fuera. Dentro de tu casa y fuera de tu casa. Pero cuando nosotros tomamos el lugar
el lugar de un hombre, de una mujer de Dios, llenos del Espíritu, los enemigos son destruidos. Y ya no es eso, sino que vamos al Valle de la Bendición, al Valle de Veraca, a recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice que ellos recibieron botín, riquezas. Fue algo tremendo lo que allí sucedió. En primer lugar, el Señor derrota a los enemigos. Dios tiene una victoria poderosa para ti. Dios tiene una victoria poderosa para ti, mi hermano. Escúchame bien, mi hermana mía, amada, querida. Una gran victoria sobre cada enemigo. Es una palabra que tienes que creer y que la tienes que declarar en esta mañana por fe. Es un tiempo de cumplimiento, es una palabra de cumplimiento. Aún para este tiempo, como decíamos el jueves. ¿Por qué? Porque coordina el pensamiento desde una perspectiva bíblica, totalmente. Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento diciéndote lo mismo. Yo venzo a tus enemigos, levántate. Enemiga mía, aunque caiga, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque Dios quiere darte la victoria sobre cada enemigo. Y en esta mañana, si tú tienes algún enemigo, dile al poder del Espíritu que lo derrote. Porque Él quiere derrotar tus enemigos. Él no quiere que tú te vayas de aquí. Él no quiere que tú te vayas de aquí en esta mañana con enemigos enganchados en la espalda, agarrados al tobillo. Él quiere que tú te vayas de aquí en esta mañana libre. Porque Él quiere derrotar. Tiene una promesa para ti. Yo estoy para derrotar tus enemigos. Cada uno de ellos. ¿Qué enemigo tienes? Él viene a darte victoria a ti sobre todo temor. ¿Tienes temor a algo? ¿Estás temerosa o temeroso por algo? Él viene a darte la victoria. ¿Estás pasando por momentos de ansiedad, de inquietud? Él viene a darte victoria. Él viene a darte la victoria. Él viene a ponerte paz. El equilibrio que tú necesitas. Él viene a traerte a través de su espíritu aquello que tú necesitas. Él quiere que tú vivas en victoria y que no vivas derrotado, derrotada, con la cabeza agachada y mirando al suelo, como decíamos ya hace semanas pasadas. Él quiere darte la victoria sobre todo enemigo que te sale al encuentro. Trauma. Estás viviendo momentos de derrota, de enfermedad. El Señor dice que Él te bendice, que Él te bendice, que Él te bendice, que Él te bendice con riquezas y con gloria. Riquezas y gloria, sí. Porque no hay mayor riqueza que haber recibido toda la bendición del cielo. Dice que Él abrió los cielos y envió el mayor tesoro que había en el cielo, a Jesús, para que Él pudiera derrotar todo principado, toda hueste y pisarle la cabeza a la serpiente, para triunfar aún sobre la muerte y darte a ti y a mí vida eterna. Aleluya. No hay mayor bendición que ser bendecido con toda la bendición del cielo. Con todo estáis bendecidos, dice el apóstol Pablo en Efesios. Ya estáis sentados en los cielos junto con Cristo. Allí estáis con Él. Estáis siendo bendecidos porque vuestros enemigos son derrotados. Aleluya. Tu vida es bendecida. Veraca, bendición. Cuando iniciamos, mi hermano, mi hermana, este mover en el Espíritu, de darle seguimiento a esta palabra para declarar lo que Dios tiene para nosotros, vamos a vivir y vamos a obtener victoria. Tal vez muchas veces de manera inmediata y otra en el tiempo
y en el diseño y en el propósito de Dios. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él dice que quiere darte paz y paz por todas partes. Aleluya. Él quiere darte paz y paz por todas partes. Él quiere llenarte a ti de su bendición. Por eso quiero decirte en esta mañana que tú lo tienes que creer, que tú lo tienes que confesar, que tú lo tienes que declarar y que tú lo tienes que vivir para gloria de su nombre. Pero lo tienes que vivir con gozo, porque no hay nada más agradable para Dios que ver a sus hijos en un continuo gozo, en adoración, porque Él tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Aleluya. Pensamientos de bien para ti y para mí. Él quiere traer victoria sobre tu vida, pero tú la tienes en esta mañana que declarar. Levanta ahí tus manos, cierra tus ojos y levanta tu mano ahí al cielo. Levanta tus manos ahí al cielo. Levanta tus manos ahí al cielo. Aleluya. 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 Señor, en esta mañana declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nuestros enemigos son derrotados. Que nuestros enemigos son derrotados. Que todos, Señor, todos los derrota, los destruye, los aniquila en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres aquel poderoso, el que vive y reina. Toda hueste de maldad y toda potestad es reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que nos sale al encuentro, Señor, para destruir, para derribar, para desalentar, es reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos en esta mañana victoria. Victoria sobre tu iglesia. Victoria sobre nuestras casas. Victoria sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas. Victoria, Señor. Declaramos en esta mañana, Dios del cielo, declaramos en esta mañana y tomamos en esta mañana, la sellamos esta mañana en el poder del Espíritu esta mañana, diciéndote, Señor del cielo, que estamos aquí dispuestos para lo que tú quieras para nosotros. Un ejército, Señor, encomendado por ti, que eres aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta mañana decidimos, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres aquel, Señor, tienes señorío sobre nuestras vidas, que dependemos de ti. Nos humillamos en oración y adoración, buscando ese favor del cielo, trayendo, Señor, todo aquello que necesitan nuestras vidas. Padre, aparta de nosotros todo aquello que quiera molestar, todo aquello que quiera desalentar, todo aquello, Señor, que venga de motivarnos, Señor, y apagar nuestra fe. Que tú en esta mañana te los lleves. Aniquila en el rompe en el nombre poderoso de Jesús. Toda falta de fe, toda tibieza, todo adormecimiento, toda religiosidad, llévatelo tú en el nombre poderoso de Jesús. Y trae el soplo de tu Espíritu sobre cada vida, Señor, trayendo sanidad, Padre, trayendo dones. Despierta tú los dones en tu iglesia, dones de lengua, de profecía, Señor, de interpretación, de sanidad, milagros en medio de tu iglesia, señales, Padre, rompimientos, Señor, para que tu iglesia se levante con poder y gloria, manifestando que depende de un Dios grande, maravilloso, alto y sublime, que no hay otro como Él. Señor, gracias. Atiende nuestras vidas, atiende nuestras casas. Atiende, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo llene, que tu Espíritu Santo, poderoso y maravilloso, llene para gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya. Sana al enfermo. Sana al enfermo, liberta al cautivo, rompe cadenas, une matrimonios, familias rotas, únelas tú,
matrimonios que han apagado su pasión. Enciende la pasión en los matrimonios. Da tú, Señor, aquello que tienes en tu corazón para cada hijo e hija tuya. Tu propósito se cumpla en medio de nosotros. Este lugar es diseño tuyo, diseño del cielo. Padre, gracias. Gracias que vivamos en victoria y con gozo de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús.